Hermanos, Dios los bendiga. Feliz sábado. Amén. Es un día de gozo, es un día de alegría de poder presentarnos en la casa de Dios. Hoy es un día de fiesta, ¿sí? Es un día de fiesta. Y tenemos la directriz de Dios allí, cómo debemos estar cuando es un día de fiesta. ¿Cómo debemos estar? Alegres, debemos estar contentos. Entonces este día es un día de alegría, es un día de poder estar regocijados en la presencia de Dios, porque es la voluntad de Dios la que nos ha traído. Dios ha permitido que podamos reunirnos aquí en su santo templo. Dios ha sido bueno con nosotros. Y siempre me gusta recordar ese Salmo, capítulo 130, siempre lo tengo presente conmigo, cuando dice que Jehová no mira, si Jehová mirase el pecado de los hombres, ¿quién estaría en pie? Creo que ninguno de nosotros no hubiese humano que pudiese estar en pie si Jehová realmente tuviera en cuenta nuestros pecados. Solamente recordar allí esa vivencia que vivió el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, cuando vieron ese monte humear, truenos, sonidos fuertes, temblar allí esa montaña, y el pueblo sintió miedo, literal, sintió miedo. ¿Por qué? Porque se sintieron morir. ¿Qué era lo que estaba allí en esa montaña? La gloria de Dios, la presencia misma de Dios estaba allí. Imagínense si Dios se presentara hoy delante de nosotros en su gloria, ¿qué pasaría con nosotros? No estaríamos, no lo veríamos. Pero hermanos, es la misericordia de Dios la que hoy nos mantiene en pie y que nos da la posibilidad de poder seguir luchando, avanzando en los caminos de Dios para poder un día estar frente a esa gloria y poder resistir. ¿Usted quiere eso? Amén, yo lo quiero. Y para eso también debemos seguir batallando y luchando, ¿sí? Hermanos, hay un texto que vamos a leerlo en el nombre del Señor, Salmos 42, versículo 2. Salmos 42, versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Gracias, hermanos. Amén. Sea la palabra de Dios bendita en nuestros corazones. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Estas preguntas debemos hacernos nosotros cada día de nuestra vida, cada momento en que nos levantamos y que Dios nos regale la oportunidad de poder respirar, de poder ver, de poder andar, de tener una salud dentro de todo estable, porque también muchas veces es cierto que la salud se nos achaca, ¿no es cierto? Estamos enfermos, por ahí nos toca pasar momentos de salud. No obstante a eso, de igual manera Dios nos da la fuerza para que nos levantemos a la mañana, ¿sí o no? Yo siempre veo en mi mamá los achaques de su salud y sin embargo cada mañana Dios le da la fuerza para poder levantarse y hacer sus cositas. Pero también hay otra realidad, que ese achaque cada vez es más fuerte. ¿Por qué? Porque su salud uno ve que va deteriorándose y así, pero va viviendo, va hacia adelante. Uno ora y Dios tiene misericordia y lo restablece la salud. Nosotros también como hijos de Dios también pasamos momentos de salud, momentos de achaques y nuestra fuerza por ahí parece menguar, parece poquito, pero Dios nos levanta, Dios nos da aliento. Hoy en la mañana orábamos con mi esposa y decíamos: gracias Señor, porque en tu inmensa misericordia nos has devuelto la salud, la vida a nuestro cuerpo y podemos ver la luz de este nuevo día. ¿No es eso la misericordia de Dios? El salmista aquí dice: tengo sed de Dios.
del Dios vivo. El salmista tenía definido cuál era ese Dios que él necesitaba. Nosotros hoy tenemos que hacernos esta pregunta: ¿necesitamos de Dios? Debemos detectar en nuestra vida si tenemos necesidad de Dios, pero no de cualquier Dios, porque hoy en el mundo hay muchos dioses, ¿verdad? Hay cantidad de dioses, hay mucha idolatría hoy en el mundo. Y nosotros también muchas veces, o el mundo mejor dicho, dice: tengo necesidad de eso. Y se aferran a poder lograr eso que el mundo le ofrece. Y no se dan cuenta que lo que están haciendo es entregando su vida muchas veces a la idolatría, porque quieren alcanzar eso que el mundo les ofrece. Nosotros tenemos necesidad de Dios, pero esa necesidad de un Dios verdadero, de un Dios vivo, de un Dios que existió, existe y existirá siempre. En nosotros debe estar esa preocupación y también esa ocupación de tener necesidad de Dios. ¿Qué pasa cuando yo tengo hambre? Tengo una necesidad de comer. Es básico el ejemplo, pero tengo una necesidad de comer. Voy y me preparo algo para comer. ¿Qué pasó con esa necesidad? Fue satisfecha, fue saciada, ¿sí? Entonces yo por un periodo de ciertas horas ya no voy a tener esa necesidad de comer. No voy a buscar más ese alimento, esa comida, no me voy a preparar más, porque ya me sacié, ya me llené. Ahora en lo espiritual, ¿nosotros podemos estar saciados completamente de Dios y no necesitar más de Dios? En ningún momento de nuestra vida, nuestra necesidad del Dios vivo debe cesar. Siempre, cada uno de nosotros tiene que tener esa necesidad de Dios. Porque es la necesidad la que me va a llevar a mí a que mi relación con Dios esté siempre latiendo y esa luz pueda estar siempre allí destellando, ¿sí? Esa necesidad de Dios, buscando de Dios. El salmista dice esto: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuántas veces en la semana nosotros pensamos eso? En que quiero presentarme delante de Dios, en que quiero estar en la presencia de Dios. ¿Me acuerdo de Dios en la semana? ¿Me acuerdo de este Dios vivo en la semana? ¿O vivo cada día a mi manera, en búsqueda de eso que el mundo me está ofreciendo y lo quiero alcanzar y que me olvido de Dios? ¿Será que me acuerdo de Dios domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? ¿Será que tengo necesidad de Dios? ¿Lo busco o me olvido de Dios? Las necesidades que nosotros tenemos, Dios las sabe, ¿sí o no? Dios sabe que tenemos necesidades. Y Dios también nos suple en su inmenso amor. Pero muchas veces, hermanos, nuestra necesidad no está enfocada en lo que debiera estar, que es en Dios. Nuestra necesidad muchas veces está enfocada en lo que el mundo me quiere ofrecer, o lo que yo veo que el otro tiene y yo lo quiero también. Y mi necesidad se enfoca solamente en eso. Cuando Dios lo que a mí me está ofreciendo es algo espiritual, es algo más valedero y que perdura. La necesidad de Dios siempre va a ser espiritual. Estamos a vísperas de una solemnidad importante, 3 solemnidades, las últimas del año. ¿Cómo estamos preparándonos para esas solemnidades? ¿Tenemos este vivo deseo de presentarnos delante de Dios? ¿Los jóvenes tienen ese deseo de presentarse delante de Dios? ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo nos estamos preparando nosotros para presentarnos delante de Dios? ¿Será una carga? Siempre digo yo esto. ¿Será una carga para mí cada vez que llegan los días de solemnidad? La necesidad de Dios en esos 8 o 10 días que vamos a estar, porque contamos los días de expiación y el día de trompeta, más los días de cabañas, 10 días que vamos a dedicar
enteramente a la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa si yo en esos días mi necesidad no es estar en la presencia de Dios, sino mi necesidad va a estar enfocada en lo que yo dejé atrás o lo que me espera después, en mi trabajo, en mis estudios, en algo que tenga que hacer? Nosotros tenemos que aprender a enfocar nuestras necesidades también, pero necesidades de Dios, lo espiritual. Cuán poco muchas veces buscamos realmente lo espiritual de Dios. Pero cuando estamos enfermos, pedimos oración. Pero cuando estoy sin trabajo, pido oración, pido a Dios. Pero ¿será que la necesidad es solamente eso? ¿Qué pasa con mi fe? ¿Qué pasa con mi confianza en Dios? ¿Qué pasa con mi temor a Dios? ¿Qué pasa con mi conducta a Dios? ¿Eso también no hace falta pedir? ¿Hace falta pedir a Dios ver cómo está mi conciencia delante de Él? Hablaba el ministro, debemos autoanalizarnos a nosotros y ver cómo estamos delante de Dios. Y eso no se hace solamente los días sábados. La necesidad de Dios es algo que tenemos que tener todo el tiempo y buscar a ese Dios vivo. O servimos a un Dios muerto, a un Dios vivo. Y cada vez que usted vive una experiencia con Dios y Dios lo saca a la victoria, usted se va a dar cuenta de que ese Dios es vivo. Pero ¿qué pasa si yo solamente de oídas oigo que ese Dios es vivo? Y yo todavía no lo he vivido en mi vida. Ese Dios aún no se ha manifestado por completo en mi vida, solamente de oído, porque aquel me contó. Entonces yo vivo mi experiencia de acuerdo a lo que aquel hermano vivió. Y eso a mí me ayuda, sí, un poco, pero no del todo. Porque nuestra vivencia con Dios debe ser algo personal. Buscar a Dios es personal. Es decir, que yo tengo necesidad de Dios. Yo lo quiero a Él en mi vida. Y todo el tiempo. Entonces en esta mañana me enfoqué, hermano, en el título y puse lo que dice allí el libro de Miqueas. Vamos a leer el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 6. Verso 6. Anoche hablábamos acerca justamente relacionado a esto, la búsqueda que tenemos que tener con Dios, esa relación nuestra con Dios, cómo está durante la semana, nuestra vida espiritual, nuestra integridad con Dios. Dice el verso 6, todos tienen Miqueas capítulo 6, verso 6. El que no lo encontró, está en la Biblia. 6, verso 6. Hermana Alicia hoy ya me acarició, me dijo que yo no canto. Lo canto solo. Dios da el talento a quien Él quiere, ¿sí o no? Gloria a Dios, que parece que Dios le dio a Sarita el talento de cantar, así que estamos. Verso 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Preguntas interesantes se hacen aquí, ¿cierto? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Decía el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
Tengo el deseo de presentarme delante de Dios. Ahora, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? Es otra cosa. Cuando digo, ¿cómo me voy a presentar? ¿Qué es lo que implica eso? Mi condición. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios? Decimos, se acercan las fiestas. ¿Se han hecho esta pregunta? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Hablamos anoche y decíamos, muchas veces estamos preocupados por la fiesta para que no nos falte, ¿qué cosa? Que comer. ¿Sí o no? Y nos preparamos y vaya que cada detalle lo tenemos allí anotado, agendado al pie de la letra. Sabemos cuántos kilos de carne necesitamos, sabemos cuánto de arroz tiene que ir, sabemos cuántos kilos de papa vamos a consumir, sabemos cuánto va de zanahoria, cuánto es la cucharadita de sal que tenemos que ponerle ahora a la carne para que no nos salga salado. Lo tenemos en detalle, eso. Ahora, ¿eso en qué nos alimenta a nosotros? En lo físico. No estoy diciendo que no es importante, pero qué triste es que muchas veces nosotros le pongamos más detalle en eso que en lo espiritual. ¿Cuántas veces recibimos y entramos a las fiestas de Dios con lo espiritual por el piso? O sin siquiera tener algo espiritual para presentarle a Dios. Pero yo me presenté, vine a la fiesta, es cierto, por misericordia de Dios. Pero ¿cómo es tu condición en esos días de fiesta? ¿Cómo es tu condición hoy que es un día de fiesta? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo es? Aquí hace esta pregunta, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué? ¿Qué es lo que estamos preparando para esos días de fiesta, para adorar a Dios? ¿Solamente en que ese ternerito tiene que estar bien cortadito y preparado para la fiesta? Gloria a Dios que Dios ha suplido eso. Y ya que hemos planificado todo cómo vamos a hacer, y es cierto, hay que llevar un orden. Pero muchas veces nos enfocamos más en eso que en lo espiritual. En mi vida, en mi hogar, cómo está mi casa, qué es lo que estoy preparando en mi casa para presentarle a Dios en esos días de fiesta. La familia, cómo se está preparando en lo espiritual. ¿Qué es lo que vamos a presentar a Dios? ¿Cómo vamos a presentarnos delante de Dios? Aquí dice, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Está mal esto? Esto era lo que implicaba la ley, ¿cierto? Presentar estos holocaustos. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Muchas veces nosotros queremos cubrir nuestra condición espiritual con algo material y creemos que eso le ofrezco a Dios y eso ya es suficiente. Lo material para Dios no le interesa. Nosotros somos los que necesitamos lo material. Dios no. Esos holocaustos que se presentaban era únicamente para cubrir ese pecado que ellos cometían. Porque si Dios tuviese que demandar del hombre, hablando del primer pacto, de sus pecados, le quitaría la vida a todos. Pero Dios, ¿qué hizo en su amor? Un corderito para que expíe por ustedes. Hoy nosotros no ofrecemos esos corderitos. Pero muchas veces creemos que preparándonos en lo material estaremos cubriendo nuestra falta. Y cuando llegan los días de fiestas, yo llegué bien con dinero, yo llegué bien con el alimento, yo llegué bien con el alfajorcito para todas las meriendas de todos los días, pero ¿y en lo espiritual? ¿Será que oré lo suficiente? ¿Será que me dediqué realmente a reflexionar en mi vida en cómo me voy a presentar delante de Dios? Para que lo que yo le venga a presentar sí llegue a su trono como un perfume grato. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Dice el verso 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer ¿qué cosa? ¿Y qué más?
hacer justicia, amar misericordia y humillarte ¿ante quién? Ante tu Dios. ¿Pensamos en estos 3 puntos? ¿Cómo estamos en el hacer justicia? ¿Qué implica el hacer justicia? Ser honestos, ser buenos, en ayudarnos. En los días de fiestas o previo a los días de fiestas es común que cada familia se enfoque en su hogar y ver cómo llegan a la fiesta. Pero muchas veces no miramos el hogar del otro, la otra familia, ¿cómo está aquella y en qué le puedo ayudar? Pero es cierto, cada quien se tiene que presentar en la solemnidad. Pero muchas veces nos olvidamos de esto, del hacer justicia. El que yo debo comportarme con aquel nivel que también llegue. ¿Cómo lo ayudo? Amar la misericordia. ¿Qué entendemos por amar la misericordia? ¿O qué es hacer misericordia? ¿Qué es hacer misericordia? Misericordia es sentir compasión por el prójimo. Sentir compasión por el prójimo. Es lo que Dios hace con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo Dios se ocupa en tener misericordia de nosotros. Y lo mismo Dios quiere que nosotros hagamos entre nosotros. Por eso decimos que las solemnidades, la fiesta de las cabañas, venimos aquí a compartir, a convivir, a estar juntos. Estamos sombreando algo que a futuro vamos a vivir, si Dios lo permite, una eternidad. Pero ¿qué pasa si yo hoy no lo estoy viviendo? ¿Podré llegar a ese momento? Si yo hoy no amo la misericordia, si hoy yo no hago justicia, si yo hoy no me humillo delante de Dios, ¿qué me hace pensar que yo voy a poder estar en esa Jerusalén celestial? ¿Qué me hace pensar? Pero es cierto, nada de lo que hagamos podrá pagar el estar en ese lugar. Pero hermanos, yo no tengo que olvidarme de estos 3 puntos: el hacer justicia, el amar la misericordia y el humillarme delante de Dios. Esas son las ofrendas que yo tengo que enfocarme en venir y presentar a Dios. La fiesta de la cabaña, decimos, es una solemnidad de recoger frutos, de cosecha o de llevar frutos. Se presentan los frutos, ¿sí? No es que yo voy a sembrar en la época de cabaña. No se sembraba, se cosechaba ya los frutos, se llevaban los frutos. Entonces, eso nos habla de toda una preparación en todo el año para que yo a esta fiesta de salidas del año le presente a Dios los frutos. ¿De qué? De cuántas veces yo amé la justicia, de cuántas veces yo hice misericordia y de cómo fue mi humillación delante de Dios. ¿Cuánto podemos decir acerca de humillarnos delante de Dios? Qué difícil que es para el hombre humillarse. ¿Por qué? Porque está el ego, está el carácter, no porque mi papá a mí me dijo así, que el hombre tiene que ser así, y entonces es así el hombre, no tiene que ser flexible, y así, y no reconoce su error. Todos tenemos muchas veces nuestro carácter. Y muchas veces ponemos más el carácter primero antes que a Dios. No nos humillamos delante de Dios. El humillarse delante de Dios es reconocer que yo tengo esa necesidad del Dios vivo. Y lo voy a buscar. Y muchas veces me va a tocar llorar. ¿Por qué? Porque voy a tener que tragarme y pedir perdón por algo que hice mal. Pero me estoy humillando.
y estoy cumpliendo con esto que dice el Señor. El subtítulo, ¿cómo dice? A menos aquí dice lo que pide Jehová. Ese es el título de mi tema, no lo dije antes. Lo que pide Jehová. Entonces, ¿qué pide Jehová cuando nos presentemos delante de Él? Que solamente cuidemos de que nuestra cabaña no tenga una gotera, que solamente cuidemos de que en nuestra cabaña no entre la humedad. Eso nomás pide Jehová. Eso pedimos nosotros, porque es lo que nosotros queremos y cuidamos, que nuestra cabaña esté bien ordenadita. No digo que esté mal, que nuestra cabaña no haya una gotera, que nuestra cabaña esté limpia. Está bien eso. Pero ¿qué es lo que pide realmente Jehová de nosotros hacia Él? ¿Cómo estamos con eso? ¿Cómo estamos reflexionando con eso? ¿Nos estaremos limpiando? Todos tenemos necesidades de Dios, es cierto. Y qué lindo que es tener necesidad de Dios. Pero qué triste es cuando ya no tenemos necesidad de Dios. Porque eso va a llevar a que nos alejemos de Dios. Nosotros, teniendo en cuenta esto, planificamos con la familia de Mariano y de Patricia, de Mariano, porque ya son una familia. Hicimos una cadena de oración justamente por esto, porque nos veíamos necesitados de Dios. Y es bueno hacer eso, ¿o no? Bien, vamos al libro de Isaías. Perdón. Isaías capítulo 55. ¿Quién puede leer el verso 1? Por favor. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Amén. ¿De qué nos está hablando este texto? De que hay una necesidad. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Lo que Dios nos ofrece. ¿Es necesario tener dinero? No es necesario tener dinero. ¿Cuántas personas se alejan de Dios por la necesidad del dinero? ¿Sí o no? Muchos. ¿Tenemos necesidad de dinero? Sí. Pero lo que Dios nos ofrece no es necesario tener dinero. Y eso habla de lo bueno que es Dios con nosotros. Y eso habla también de lo que realmente a nosotros nos tiene que importar el poder alcanzar. Lo que Dios nos está dando a nosotros. Y no es necesario tener dinero. O sea, no nos afanemos en las cosas que este mundo nos puede ofrecer. Porque lo que Dios nos ofrece no es necesario comprarlo con dinero. Venid, dice, a las aguas los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Pero yo tengo que estar, ¿qué? Sediento. Yo tengo que tener otra vez esa necesidad del Dios vivo, de querer beber de esa agua que Dios me está ofreciendo a mí. Si yo no reconozco que tengo esa necesidad de Dios en mi vida, nunca voy a poder beber de esa agua que Dios me ofrece. Es lo que Dios nos da a nosotros, algo que perdura. Venid, comprad sin dinero y sin precio.
vino y leche? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Esto me hace acordar a las palabras del rey Salomón. Cuando vio todo lo que estaba sobre la tierra, todo lo que él vivió, todo lo que él acumuló, todo lo que él hizo, ¿qué fue su reflexión final? ¿Cuál fue? Todo es vanidad, ¿sí o no? Todo es vanidad. Y Salomón, anoche hablábamos y decíamos, no hubo otro rey más rico que Salomón. El reinado de Salomón, donde hubo más riquezas en Israel. Y su imperio y su reinado se extendió. La gente venía a Salomón para ser sublevado por él. No hubo guerra, pero sin embargo Salomón extendió su gobierno, porque la gente venía a él. Fue tan grande, tanto lo que vivió Salomón, que cuando vos lees el libro de los Proverbios dice, y todo esto fue vanidad. Y aquí nos dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Nuestro tiempo muchas veces lo enfocamos en eso. ¿Cuánta gente vive toda su vida enfocado solamente en alcanzar logros personales y se olvida de Dios? Y gasta su dinero en eso. Y aquí lo dice, en lo que no sacia. ¿Por qué no sacia? Porque no tienen paz, porque no tienen una esperanza y porque no viven el amor de Dios. Y como no sacian ese vacío, ¿qué es lo que hacen? Siguen en la búsqueda y en la búsqueda y en la búsqueda, y en lo que están invirtiendo está mal, porque no invierten en lo que realmente tienen que invertir, que es el Dios vivo. Se invierte entonces en cosas que no sacian. Vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Hermanos, lo que Dios a nosotros nos ofrece es para alimentar nuestra alma, nuestra vida espiritual. Muchos de nosotros pedimos oración por nuestra vida espiritual, ¿sí o no? ¿Es bueno eso? Si yo pido oración por mi vida espiritual, ¿qué es lo que estoy diciendo que tengo de Dios? Una necesidad. Pero si yo nunca pido oración por mi vida, ¿qué es lo que Dios va a dar por sentado? Que yo ya no necesito más de Él, que yo ya fui saciado de Dios, que yo ya lo encontré y lo busqué por completo. Siempre debemos pedir oración, siempre debemos buscar a Dios en oración. Decía una canción hoy, orad sin cesar. ¿Cuántas veces nos olvidamos de las oraciones matutinas? ¿Cuántas veces? Esta semana para mí fue de mucha reflexión. Porque uno se pone a analizar y dice, ¿cuánto falta todavía por mejorar delante de Dios? Mucho. Y muchas veces estamos invirtiendo el tiempo en la búsqueda de algo que no nos sacia. Bien, dice el verso 13, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestros a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
conocemos estos versos y los leemos siempre. ¿Cómo estamos nosotros buscando el rostro de Dios? ¿Será que tenemos todavía esa necesidad de este Dios? ¿Lo seguimos buscando? Si nuestro tiempo está dedicado únicamente en aquello que no sacia nuestra búsqueda de Dios, se va a ver manchada. Porque lo que Dios nos ofrece a nosotros es realmente lo necesario y lo justo para saciarnos. Lo que Dios nos da a nosotros. Eso nos puede saciar. Pero saciar el alma, saciar nuestra vida espiritual. Es por eso que yo tengo que buscar a Dios todo el tiempo. Mientras hoy puede ser hallado. Mientras hoy yo tengo vida, mientras hoy yo ando, yo respiro, yo puedo caminar, hoy es el tiempo de buscar a Dios. Porque va a llegar un momento en que tal vez Dios ya no esté cercano a nosotros. Es por eso que el versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tener la necesidad de Dios es poder reflexionar y ver mi vida, que yo necesito el perdón de Dios. Necesito ser limpio por Dios. La limpieza espiritual, es eso lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos quiere purificar, Dios quiere cambiar nuestra vida. Dios quiere que nuestra vida delante de Él pueda ir creciendo, mejorando, como la luz de la aurora. Pero muchas veces, hermanos, y vuelvo a decir, nuestra vida espiritual se pone en pausa porque estamos en la búsqueda de esas cosas que no nos sacian. Vemos aquello que tiene el otro, el de afuera, y lo anhelamos y luchamos por eso. Y eso no nos sacia a nosotros. Tenemos que buscar realmente la fuente que viene de Dios, esa agua que nos va a llenar. Esa misma agua que cuando allí Jesús le dijo a la samaritana: si tú supieras el que habla contigo, dice, tú pedirías de él. Jesús es esa fuente que necesitamos para nuestra vida. Si hoy estamos aquí es por la misericordia de Dios. Hay un texto muy hermoso que dice, allí Isaías capítulo 43, verso 25. No sé qué hora estamos. Son las 12. Dice 43, verso 25. Yo soy, vamos a dejar hasta aquí con este versículo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Por amor a Dios, nosotros estamos hoy aquí. Y aquel que crea lo contrario está equivocado. Todo lo que nosotros vivimos, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros disfrutamos, es por el amor de Dios. Si fuimos perdonados, no es porque nos merezcamos, sino por el amor de Dios. Por el amor a mí mismo, dice el Señor. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hermanos, debemos tener en cuenta siempre este texto, para que nuestra búsqueda de Dios siempre pueda estar latente y que tengamos siempre necesidad de Dios. Que Dios nos guíe, que Dios nos ayude, que Dios ponga en nosotros el querer y el hacer de su buena voluntad, para que nuestras obras sean buenas delante de Dios y no delante de los hombres. Vayamos a la fuente verdadera. Dediquemos tiempo a lo que realmente tenemos que dedicar tiempo y saciemos nuestra alma.
Que Dios nos ayude y que podamos prepararnos para recibir de las solemnidades de Dios. Gracias, hermanos, por la atención y que la palabra del Señor more en nuestros corazones. Amén.